para... Ya, sigo con la clase entonces. Estábamos viendo el dimensionamiento de molienda convencional y vamos a empezar a verlo. Y dijimos que son básicamente 4 nuestras incógnitas. ¿Cuántos molinos ponemos en paralelo? ¿Y de qué tamaño son? Entendiendo como tamaño su diámetro, su largo y la potencia del motor que lo activa. Para efectos de qué es lo que determina esto, vimos al final de la clase anterior que igual que en el caso del chancado tenemos, ¿no es cierto?, la capacidad de tratamiento de toda la faena, la disponibilidad y utilización de los equipos, cuántas líneas en paralelo, que en el fondo es lo que tenemos que determinar, tamaño de alimentación y tamaño requerido del producto, que obviamente van a ser fundamentales para especialmente determinar la potencia del motor, pero en este caso no solamente, y la moliendabilidad del mineral expresada como work. Lo que dijimos también es que aquí, a diferencia del chancao, no hay una relación geométrica entre el tamaño del mineral y el tamaño del equipo. Lo que hay es una relación dada exclusivamente por la ecuación de Born, la tercera ley de la conminución. Por lo tanto, nos quedamos sin un elemento importante. En el chancao, ¿no es cierto?, tomábamos el tamaño máximo de la roca y con eso establecíamos los tamaños de los equipos. Acá no importa cuán grande o chico sea el molino, siempre es muy grande con respecto al tamaño del mineral. Por lo tanto, esa relación no existe directamente. Por lo tanto, tenemos una ecuación, la ecuación de Born, que relaciona los diferentes factores de diseño a determinar, en particular el diámetro, que está en el factor E3 de la ecuación de Born, el largo, que está de alguna manera involucrado también ahí, y la potencia del motor, que está relacionada, como ustedes saben, con la potencia consumida que predice la propia ecuación de Born. Obviamente, encontrar el valor de 4 variables con una sola ecuación no es factible. Por lo tanto, necesitamos más. Y existe otra ecuación que relaciona estos parámetros y que complementa el dimensionamiento de estos equipos. Y esta es una ecuación que proviene de analizar la mecánica del movimiento de un molino y su carga. Esta es bien importante entender la diferencia, porque también esta ecuación nos va a dar la potencia. Pero, si bien es cierto, los vamos a igualar, tienen un significado muy distinto. La potencia que sale de la ecuación de Born nos dice qué potencia necesitamos para moler desde F80 hasta P80, o sea, es el requerimiento de molienda. La potencia que vamos a encontrar al analizar la mecánica del movimiento, en cambio, es la potencia que nos puede dar un molino determinado. No depende de si muele o no muele, no depende de cuál es el tamaño del motor, depende de la mecánica. Y vamos a ello, aquí está la ecuación de la potencia. Básicamente lo que tenemos es un cilindro que gira a una cierta velocidad n y que por acción de la fuerza centrífuga, todo lo que está dentro de ese molino se mueve en la dirección de la rotación. Si lo miramos desde el punto de vista mecánico, eso lo que genera es un torque, ¿cierto? Es una fuerza, un mg que está ubicado en el centro de gravedad de la carga y un brazo que está determinado por la posición, por ejemplo, en coordenadas polares, ¿no es cierto?, de ese centro de gravedad. Aquí estamos representando ese brazo por C, la distancia desde el centro del molino al centro de gravedad de la carga, y por alfa, el ángulo que forma esa distancia con la vertical. Entonces, la vieja ecuación de la mecánica es la primera que está aquí arriba. La potencia que yo necesito para que esto se mantenga girando permanentemente es aquella que vence al torque a una determinada velocidad y es torque por velocidad de rotación. Todos los equipos que giran, todas las cosas que giran, responden a esta ecuación general de la mecánica. La potencia necesaria tiene que ser igual al torque por la velocidad de rotación. Entonces, si pensamos en qué está involucrado aquí, la velocidad obviamente es 2pi por n, ¿no es cierto? Es básicamente llevar a la velocidad angular a la velocidad normal. El torque es masa o fuerza por el brazo, en este caso m por mg por c seno alfa, que sería el brazo que constituye el torque aquí, c seno alfa.
La masa, por su parte, es función de ¿qué cosa? Del diámetro del molino, del largo del molino, del nivel de llenado del molino, de la porosidad de la carga, de la densidad de la carga, de la densidad del mineral, porque también hay mineral adentro del molino, y del C sub P, la proporción entre sólido y líquido que hay adentro del molino. C, por su parte, el brazo es la distancia del centro del molino al centro de gravedad, es función del diámetro. Obviamente, mientras más grande es el diámetro, más lejos está el centro de gravedad del centro del molino. Del nivel de llenado, obviamente esa línea punteada que vemos en el mono representa, ¿no es cierto?, la posición del llenado del sistema, y en la medida que se llena más, se acorta C, si se llena menos, se alarga C. Por lo tanto, depende de C, obviamente, ¿cierto? J entonces influye en el valor de esa posición, y también la velocidad de rotación. En la medida que la velocidad de rotación aumenta, esta carga se expande más y por lo tanto también cambia la posición del centro de gravedad, porque al expandirse más se aleja, ¿no es cierto?, el centro de gravedad, porque la carga se expande más y por lo tanto se hace más flaca, digamos, con respecto a la distancia con la pared del molino. Alfa, por su parte, claramente es función de la velocidad de rotación. Por lo tanto, si yo reemplazo todo esto en la fórmula de arriba, en potencia igual torque por velocidad de rotación, encuentro una ecuación que me va a relacionar la potencia con todas esas variables que están adentro de los paréntesis. J, por supuesto, se fija. Vimos hace 2 clases atrás una tabla en que aparecen los valores típicos de J. Nos damos esos valores típicos. La porosidad también está en la tabla. La densidad mineral es un dato. El porcentaje sólido también vimos en la tabla aquella qué porcentaje sólido típicamente se usa. Y la densidad de la carga es la densidad del acero, fundamentalmente en el caso de los molinos convencionales. Por lo tanto, si unimos a eso el que la velocidad en términos de porcentaje de la velocidad crítica también es un valor dado, en realidad la ecuación se transforma en una ecuación que relaciona la potencia con el diámetro y el largo del molino, o sea, 3 de nuestras 4 variables. Esta, como dice abajo, es la potencia que un molino puede físicamente tomar para mantenerse girando. Eso es lo que yo les decía antes. Esta es una velocidad de la mecánica. No importa que le pongamos un motor que es 1000 veces más grande de lo necesario, el molino va a tomar esta potencia. La potencia mecánica es fija. Es la potencia de giro de este molino de un cierto diámetro D y un largo L con las condiciones que acabamos de establecer. Esta velocidad es constante en general. Lo único que puede hacer modificar a la potencia entonces es el nivel de llenado, la masa de todo, del mineral, de las bolas o barras y del porcentaje sólido. Entonces, una vez que uno fija eso, la potencia esta es fija para un molino dado. No necesitamos encontrar la posición del centro de masa para encontrar los valores de C y de alfa, porque ya lo hicieron por nosotros. Y la forma en la que está hecha se traduce finalmente en la ecuación primera que estamos viendo en pantalla, en el primer recuadro amarillo. Los kilowatts de bolas básicamente es la potencia, pero por tonelada de bolas, o sea, es una potencia que está expresada en forma unitaria. Por cada tonelada de bola, ¿cuántos kilowatts yo puedo generar? Y ahí está la ecuación, que como ven depende del diámetro, del nivel de llenado, de la fracción de la velocidad crítica y de un factor aditivo que se llama SS, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación, que en el fondo ese valor aditivo tiene que ver con que no es solamente el torque de la carga el que está generando el consumo de la potencia, sino que las bolas mismas, sobre todo las de gran tamaño, también introducen torques particulares que tienen que ser, que tienen que agregar potencia al sistema. Por lo tanto, tal como dice ahí, para molinos de bola con D mayores que 10 pies, o sea, mayores de 3 metros, molinos grandes ya, el tamaño máximo de bola afecta la potencia. Y aquí está cómo la afecta.
esta ecuación, la segunda, el segundo cuadrito, nos dice que con el diámetro del molino en metros y el diámetro de la bola de tamaño máximo en milímetros, ya vamos a ver cómo se calcula, eso da el factor aditivo SS para la potencia unitaria. Por supuesto que, como es por tonelada de bolas, para llegar a la potencia que consume el molino completo, hay que usar esta ecuación que está aquí en amarillo, ¿no es cierto? O en color cobre, a mano derecha. La potencia consumida va a ser este kWb por la carga de medio molienda en toneladas. Entonces, si tengo kilowatt por tonelada de bola y lo multiplico por las toneladas de bolas que tengo dentro del molino, que ya vimos en la clase anterior cómo calcular, obtengo la potencia en kilowatt. Entonces, tenemos dos ecuaciones de la potencia. Una, lo que necesito para moler, la de Bohm. Dos, la que me puede dar un molino de cierto tamaño. Las igualo. Tienen que ser iguales y entonces eso me va a permitir encontrar esas ciertas dimensiones que permiten igualar las potencias. Eso nos permite encontrar el molino apropiado para todo el tonelaje o para la mitad de este, o para un tercio de este, etcétera, como vamos a ver a continuación. O sea, nos va a permitir saber cuántos molinos en paralelo necesitamos instalar. Voy a correr esto que está molestando un poquitito la ecuación, después la vuelvo a poner acá arriba. Simplificando, si yo tomo la ecuación de Bohm que está en el primer recuadro arriba, y veo que todos los factores de corrección son un número finalmente, salvo el E3, donde aparece explícitamente el diámetro, 2,44 sobre el diámetro elevado a 0,2, yo tengo una manera de expresar entonces esta potencia consumida por Bohm, que vendría a ser un número, K1. ¿Qué es lo que es K1? Es la multiplicación de 10 por el work index, por la razón de 1 sobre raíz de P80 menos 1 sobre raíz de F80, por todos los factores de corrección que no son L3, por 2,44 elevado a 0,2, etcétera, por todo lo que son números en esta ecuación de arriba. Por lo tanto, lo único que queda es d elevado a menos 0,2, que aquí aparece. Entonces, ese número multiplicado por d elevado a menos 0,2 sería el W, expresado de una manera muy simple. Pero el W es la potencia consumida dividido por el tonelaje, por lo tanto paso el tonelaje multiplicando hacia el otro lado y tengo esta ecuación que está aquí abajo del 1. Potencia consumida es un número, K1, por D elevado a menos 0,2 por el tonelaje. Esa es la expresión más simple de la ecuación de Bohm. La adecuación de consideraciones mecánicas, si la vemos, es función de un número también, que es 4,879, por lo que está en el paréntesis, si yo fijo J, por la fracción de la velocidad crítica, si la fijo, por todo lo que está en el paréntesis, que también es un número. Por lo tanto, aquí tenemos una primera expresión de KWB y SS, por su parte, también, ¿no es cierto?, es función del diámetro. Por lo tanto, si yo eso lo multiplico por CMM, y aquí está la expresión del CMM, que en términos fáciles de un cilindro es pi cuartos de cuadrado L por J por 1 menos epsilon por la densidad del acero, todo eso es un número y L lo puedo reemplazar por la razón largo diámetro multiplicada por el diámetro. O sea, finalmente esta carga de medio molienda va a quedar como algo elevado a D al cubo, esencialmente, porque la densidad del acero es un número, la porosidad también, el nivel de llenado lo fijo, el pi cuarto ni hablar, por lo tanto me está quedando un número por D al cubo. Entonces, si yo hago lo mismo que hice con la ecuación de Bohm, con la ecuación mecánica, la potencia consumida va a ser un número, K2, por KWB por la carga medio molienda. Eso significa que el K2 va a ir multiplicado por K3 por D elevado a 3,3, que sería este 0,3 multiplicado por el 3 del cubo que me está quedando en el volumen del molino, por K4 por D cuarta, etc. Queda toda esa expresión que está abajo, la segunda expresión de la potencia consumida por consideraciones mecánicas. Me llevo esto para arriba ahora entonces. Entonces tenemos en forma muy simplificada las dos ecuaciones. Si yo
grafico estas dos ecuaciones, la potencia consumida versus el tamaño, voy a encontrar en la generalidad dos curvas distintas. La segunda, que es la de consideraciones mecánicas, es un polinomio que crece salvajemente, muy rápidamente con el diámetro. Ahí lo puse en amarillo. La ecuación de Born, en cambio, decrece pero muy suavemente porque el exponente es menos 0,2 nomás con el diámetro. Ahí la dibujé en forma, por supuesto, representativa nomás, en celeste. ¿Qué pasa si las dos ecuaciones, las dos curvas, no se cortan? No hay solución, porque quiere decir que no hay un molino suficientemente grande para darnos la potencia que necesito para moler. ¿Qué es lo que hago? Aprovecho que está multiplicada la ecuación de Born por el tonelaje y lo divido por 2, o sea, multiplico por GS medios. ¿Qué significa GS medios? Significa que estoy considerando que voy a necesitar dos molinos iguales en paralelo. Y aquí, para hacer corta la historia, grafiqué la ecuación 1 para GS medios. Y ahí se encontraron. Cuando se cortan, ese es el D que necesito, ese es el molino que necesito, con la potencia que necesito, y ya sé también cuál es el número de molinos que necesito, que en este caso serían 2. Obviamente no quise poner todas las combinaciones porque sería muy grande el mono, ¿no es cierto? Pero si no me da con GS medio, lo hago con GS tercio o con GS cuarto y me está dando el número de molinos en paralelo, ¿no es cierto? Ustedes lo hicieron en clase auxiliar de otra manera, lo hicieron obviamente dividiendo una potencia por la otra y nos da directamente el número de molinos, ¿no es cierto? Es lo mismo, pero aquí lo estoy explicando con el gráfico para que se entienda de dónde proviene el hacer eso. Ok. Dicho todo esto, a modo de repaso de la situación, les quiero recordar entonces que nuestra energía específica, el W, tiene y sigue teniendo el mismo concepto que vimos en Chancao. Es un buen estimador de los requerimientos energéticos que voy a tener en un proyecto de ingeniería de una planta. Con esto hemos podido establecer la potencia y el diámetro. Ahora, es muy probable que el diámetro que encontremos ahí, si lo hiciéramos gráficamente, no exista. Por eso que en realidad lo que uno hace es toma la tabla completa que proveen, que entregan los diferentes proveedores de molino y hace el cálculo que ustedes hicieron en clase auxiliar, ¿no es cierto? Divide una potencia por la otra y encuentra el diámetro. Ahora, el largo está incorporado en la tabla. Aquí, para hacer el gráfico, yo estoy usando una razón largo-diámetro dada, pero no necesariamente se fabrican los molinos con una sola razón largo-diámetro. Por lo tanto, hay que hacerlo por la vía de el cálculo directamente, no el gráfico. El gráfico es para entender de dónde proviene la situación. Ok, ya que hablamos de energía, no se nos puede olvidar que hay un segundo ítem importante, que es el acero, igual que en el caso del chancao, pero de una manera aún más significativa en el caso de la molienda. El acero en la molienda convencional se usa en dos ítems, no solamente en uno. No es como en el chancao que son solo revestimientos. Aquí también se requiere acero en los medios de molienda. Tal como dije en la clase anterior, voy a ejemplificar siempre con el molino de bolas porque es lo que más se usa, ¿no es cierto? En las tres líneas del circuito que vimos hay molinos de bolas presentes. Existe una ecuación equivalente en la literatura para las barras también. Pero es importante entender que en ambos casos es posible estimar el desgaste de estos ítems antes de tenerlo operando, sino que en el proyecto, en función del mismo índice de abrasión que ya vimos para el caso del chancao. El mismo índice, el mismo valor. C, en cambio, que es el consumo en libras de acero por kilowatt hora, depende del índice de abrasión como en el chancao, pero con ecuaciones distintas. Y aquí están las dos ecuaciones, tanto para el consumo en acero en bolas como para revestimientos. Si ustedes se fijan, ambas ecuaciones son bastante parecidas. El 0,015, el A sub I es el mismo, el exponente 0,33 contra 0,3 no es muy distinto,
La gran diferencia está en la constante, por lo tanto podemos fácilmente apreciar que el consumo en revestimiento tendría que multiplicarse por más de 10 veces, más o menos unas 14 veces, para llegar al consumo en bolas. ¿Qué significa eso? Significa que aquí el gran consumidor de acero no es el revestimiento, sino que son los mediomoliendas. Prácticamente 15, para hacerlo fácil, 15 veces más, no sé, como 14 veces más en bolas que en revestimiento. Y en barras ocurre algo equivalente. Los revestimientos, por su parte, tal como vimos en su minuto, ayudan a levantar los mediomoliendas. Aquí en la foto del lado derecho estamos viendo una serie de revestimientos en toda la pared exterior del molino, que se van incorporando una al lado de la otra, y otro revestimiento importante que son el de las parrillas de descarga que están allá al fondo, ¿no es cierto? O sea, aquí apreciamos la ventana en el manto, que se las mencioné en la primera clase que vimos de molinos convencionales. Esa puerta o ventana se abre para proceder al cambio de revestimiento, se colocan estos tecles, ¿no es cierto?, para levantar las piezas y se van colocando estos revestimientos apernados contra el manto del molino y como ven, en este caso, ondulados, pero puede haber distintas formas para provocar el levantamiento. Estos revestimientos que son irregulares para mejorar el levante de los mediomoliendas se llaman lifters, ¿ya? Vamos entonces a hablar de los elementos que consumen acero en el molino. Dijimos que, entre otras cosas, tenemos que establecer cuál es el tamaño máximo de las bolas de acero. Vamos a partir por las bolas de acero porque, como acabamos de ver, es mucho más importante que los revestimientos. Vamos a ver los revestimientos también, pero aquí tenemos cómo trabajar el tema desde la perspectiva de las bolas de acero. Bond, el mismo de la ecuación de Bond, lo que hizo fue establecer por análisis dimensional y por estudiar las influencias, cuál es el diámetro de bola máximo, de qué depende, llamémoslo B, al diámetro de bola máxima, está en pulgadas aquí en esta ecuación. Ojo que después en el valor de la potencia, el V hay que pasarlo a milímetros, no se vayan a equivocar con eso. Pero aquí está en pulgadas. Lo que vio Bond es que obviamente hay elementos que hacen que uno requiera bolas más grandes y otros que requieren bolas más pequeñas. Arriba puso los que requieren que las bolas crezcan, sean más grandes. Obviamente, si el F80 del mineral es más grueso, la bola tiene que ser más grande para romperlo. Si la gravedad específica del mineral, sigma, es mayor, el mineral es más competente, requiere una bola mayor para molerlo. Si el work index es más grande, necesita más energía para moler, bola más grande. O sea, arriba están las tres cosas que hacen que la bola tenga que ser de mayor tamaño. Y abajo las que ayudan a moler, por lo tanto, requieren bolas más pequeñas. El diámetro, por ejemplo. Si el diámetro es mayor, las bolas caen de más arriba, pueden ser un poquitito más chicas para tener la misma energía. Lo mismo pasa con la fracción de la velocidad crítica. Mientras mayor es, desde más arriba caen las bolas de acero y por lo tanto menor es el tamaño de las bolas. Y hay un factor K que en realidad es muy poco usado, que tiene un valor fijo, ya sea para molienda húmeda o para molienda seca, y por supuesto es más grande para molienda húmeda porque muele más el molino con molienda húmeda que con molienda seca. Pero es un factor de ajuste sencillamente. Desde luego que el valor del tamaño de bola superior encontrado de esta manera les va a dar un número que probablemente no exista en el mercado. Porque en el mercado las bolas se fabrican de media en media pulgada, normalmente entre 1 y 6 pulgadas. O sea, hay bolas de 1, de 1,5, de 2, de 2,5, de 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a 6. Por lo tanto, el valor de B así obtenido se aproxima al valor superior disponible. Por decir algo, si les dio 4,6 pulgadas, entonces hay que usar bolas de 5. Si les dio 4,3, hay que usar bolas de 4,5. Ese es el tamaño máximo de la bola. Ahora, una cosa importante de establecer aquí es, ¿pongo en el molino puras bolas de tamaño máximo? No.
Obviamente hay, ¿no es cierto?, un gradiente de tamaños de bola conveniente y equivalente a la distribución de tamaño del mineral. Si el mineral está distribuido de más grueso a más fino, uno debiera tener una carga de bolas que también estuviera distribuida de más gruesa a más fina. Por lo tanto, el ideal es usar como primera carga no solo bolas de tamaño máximo, que en realidad uno normalmente piensa que requiere el 20% de las bolas de ese tamaño porque se están haciendo cargo del F80, ¿cierto? Y ahí entonces, voy a hacer un monito aquí para que nos entendamos. No, ese no. Es una con flecha, este. Si yo coloco la típica distribución granulométrica, ¿no es cierto? FU en función del tamaño D, cualquiera que sea. Eso. Obviamente yo tengo mi distribución granulométrica. La del mineral de alimentación, que aquí con el pulso malo que me caracteriza, voy a graficar de esa manera. Ahí estaría, ¿cierto? La distribución granulométrica. Por otro lado, sé que estoy calculando un valor de B aquí. Entonces voy a poner acá abajo una posición para B. Supongamos que aquí me queda el B, no el B calculado, sino que el B que existe en el mercado, o sea, una vez hecha la aproximación al valor superior. En el fondo, si digo que ese B es tal que justamente se encarga de el 80% del mineral, porque acá, ¿no es cierto?, tengo el valor de 80, y por lo tanto acá abajo tengo el valor del F80, ¿cierto? Que vendría a ser este que está aquí. De la misma manera, como el B lo estoy calculando para el F80, también conozco este otro punto de la distribución de bola. Conozco un punto de la distribución. De aquí se sacan diferentes procedimientos, hay diferentes formas de completar la carga, pero lo más típico es ajustar, por ejemplo, la Kodan-Schumann a la curva granulométrica de la alimentación. Aquí no puse que esta es la alimentación, así que la vamos a poner al tiro. Alimentación, eso. Copiar la pendiente, entonces, de ese Kodan-Schumann usando el valor que conocemos. Ustedes bien saben que si yo conozco un punto de una recta y la pendiente, conozco toda la recta. Entonces, en el fondo estoy reemplazando, ¿no es cierto?, esto por eso. Con la misma pendiente de la alimentación, pasando por el punto B. Y con eso entonces puedo encontrar otros tamaños de bolas con otros porcentajes. ¿Cuántos? Bueno, el ideal sería tener varios tamaños de bolas para que sea bien distribuida la carga, pero eso conspira contra la operación porque significa tener muchos ítems en el inventario. Lo normal es usar unos 3 tamaños de bolas para partir. Después se va a ir generando por desgaste una distribución más completa. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, tomo esto y me voy con, voy a poner otro color aquí, este. Me voy con otros valores por aquí, por ejemplo, y por aquí, por ejemplo. Y con eso construyo mi distribución granulométrica, ¿no es cierto? Habría un 80% de bolas de B, no sé, aquí tendría que ver dónde está este punto, y después dónde está este otro, y me da, ¿no es cierto? Esa me quedó medio chueca, pero con eso puedo construir mi distribución granulométrica de bolas para colocar en el interior del molino. Con el tiempo, obviamente, se van a ir degradando, por lo tanto, hay dos cosas de las que preocuparse en la operación. La primera es, y la más importante, mantener el peso, la carga de medio molienda. ¿Cómo se hace eso y por qué varía? Varía porque obviamente
las bolas de acero se van a ir desgastando. ¿Y qué es lo que es desgaste? Es que salga viruta, por decirlo de alguna manera, salgan pedacitos de la superficie de las bolas de acero, y las bolas de acero se van a ir desgastando, achicando de tamaño. Ese acero que se va perdiendo se va con el mineral, sencillamente. Por lo tanto, con el tiempo voy teniendo, si no hago nada, menos valor de carga de medio molienda. ¿Cómo lo sustituyo? ¿Cómo lo mantengo? Calculo cuánto se desgasta de acero y eso me permite reponer acero con bolas de tamaño máximo, B, dado un cierto tiempo. Por lo tanto, parte de la operación es agregar bolas de acero de tamaño máximo una vez al día, una vez por turno, según sea el mecanismo que utilicen en cada faena. Y de esa manera mantengo la carga de acero permanente. Pero para eso, por supuesto, que necesito conocer cómo se desgasta el sistema, cómo se desgastan las bolas de acero. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima lámina, desgaste de medio molienda. La teoría más aceptada que hay actualmente es que el desgaste es lineal. O sea, háganse la idea de que la masa del acero se va a ir perdiendo linealmente. En el fondo, piensen en una esfera que se va disminuyendo su diámetro en forma lineal. A cada instante t, después que el cuerpo de molienda se introduce en el molino, su tasa de pérdida de peso será directamente proporcional a su superficie expuesta, ya sea a la abrasión y a la corrosión, como sabemos, se combinan ambas. Entonces, esto en términos de ecuación nos dice que la tasa de consumo del medio molienda, que es la variación de la masa del medio molienda con respecto al tiempo, es proporcional, negativa obviamente, porque se va disminuyendo, al área superficial del medio expuesta al desgaste. Aquí abajo están las definiciones de cada término y sus unidades. Obviamente, la masa es un poco más compleja de tratar, por lo tanto, lo que uno hace es resolver esta ecuación. La masa, ya sabemos cómo expresarla, ¿no es cierto? Voy a poner aquí algunos valores, pero no todos, porque el tiempo no me lo permite, pero claramente tenemos, por ejemplo, que la masa en función del tiempo, uno la podría expresar como el alfa B, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Aquí ni siquiera voy a poner alfa B, porque como son esféricas, bisextos de cubo queda perfecto, ¿no es cierto? Bisextos por el d al cubo, el diámetro, ¿cierto?, en función del tiempo, elevado al cubo, por la densidad del acero. Listo, ahí tenemos la masa. Volumen, bisectos de cubo sería el volumen, por la densidad del acero, toneladas por metro cúbico, por ejemplo, nos da la masa en función del tiempo. También podemos expresar el área expuesta al desgaste. El área expuesta al desgaste, ¿no es cierto?, que también es función del tiempo. Aquí es igual. El área es la superficie, ¿no es cierto?, de una esfera. 4 pi r cuadrado. 4 pi r cuadrado, si r lo reemplazo por d medio, se va el 4 con el 4, quedaría pi, ¿cierto? Por el d, ¿cierto? Al cuadrado, etcétera. Podemos seguir haciendo eso. Por su parte, dm t a dt, lo puedo calcular fácilmente, ¿no es cierto? Lo tengo arriba m, ¿no es cierto? El pi se mantiene, el pi sexto, estamos derivando, así que pasa el 3 abajo, va a quedar pi medio por el d de t elevado al cuadrado. Estoy sencillamente derivando lo voy a poner antes, voy a poner las constantes acá, por la densidad del acero. Entonces esa constante pasa antes de la derivada.
por, ¿no es cierto? Voy a correr esto para que tenga más espacio. Por de t al cuadrado, y todavía me falta agregarle ahí por la derivada del diámetro con respecto al tiempo. Listo. Agrandemos esto para que quede en una sola línea. Ahí está. Ustedes se fijan que todas las expresiones quedan en función del diámetro, y por lo tanto puedo hacer la igualdad allá arriba. Al hacer la igualdad, lo que voy a ir haciendo es que voy a transformar la ecuación de derivada de la masa con respecto al tiempo, que está aquí a mano izquierda, que está en la ecuación en amarillo, a la derivada del diámetro de la bola con respecto al tiempo. O sea, lo estoy transformando en una ecuación en el diámetro. La vemos a continuación. Si hacen la igualdad, ustedes van a encontrar que la derivada del diámetro de la bola con respecto al tiempo queda sencillamente igual a una constante, que vamos a llamar K sub D, constante cinética de desgaste lineal en milímetros por hora. Y el diámetro de bola en milímetros. Uy, me moví muy rápido de lo necesario. El caso más frecuente es que K sub D no depende del diámetro de la bola, y por lo tanto lo típico es que se recargue, como decía antes, el molino con un solo tamaño, normalmente el tamaño máximo. Entonces yo puedo aquí hacer una prueba que me va a permitir conocer cuál es K sub D. Y conociendo K sub D, conozco K sub M. Si yo resuelvo la ecuación que está allá arriba, desde un tamaño de R, que sería el diámetro de reposición, el diámetro máximo normalmente va a ser, me va a quedar dr menos K sub D por T, la resolución de la ecuación diferencial que está allá arriba. Entonces, si yo coloco una bola marcada, una bola que sé identificar, de diámetro de su R, y después de un tiempo t, que podría ser el tiempo que transcurrió hasta que yo detuve la operación del molino para cambiar revestimientos, por ejemplo, etcétera, y eso me da t, yo tengo dr, tengo t, y mido esta bola que originalmente tenía un diámetro de r, pero que transcurrido varios meses ahora tiene un diámetro de b de t, yo puedo despejar K sub d de t. Y como K sub d salió de la ecuación anterior, entonces con ella conozco K sub m, y que con K sub m multiplicado por AB yo despejo la tasa de consumo medio de molienda en kilos por hora, entonces ahí ya puedo establecer cada cuánto tiempo yo tendría que agregar las bolas de tamaño máximo para mantener la carga, porque voy a saber cuántos kilos de acero se pierden por hora. Y como sé cuántos kilos pesa una bola de acero, sé cada cuánto tiempo tengo que agregarla al molino para mantener la carga de medio molienda en el sistema. Con respecto a los revestimientos, que dijimos que son al mismo tiempo un elemento de desgaste reemplazable, pero también la interconexión con la carga que dan los lifters, vamos a tener que ver ambos tipos de revestimiento. Aquí hay dos fotos que nos muestran el revestimiento de la parrilla, porque también se va a desgastar, también se va a romper si coloco una descarga por parrilla. Ahí están colocando piezas de revestimiento encima de esta parrilla, y los revestimientos del manto interior. Aquí vemos a un operario, ¿no es cierto?, apretando las tuercas de los pernos con los que se aperna el revestimiento del molino internamente. Los lifters son de todo tipo. Aquí tenemos varios ejemplos en esta foto. Revestimientos con empalmes, revestimientos lisos, que por supuesto no se usan mucho, pues lo ideal es aprovechar el levante, o ondulados, ensamblados, etc. Ahí tienen varios tipos. Ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso B, aquí a mano derecha, que lo que va apernado es el soporte, las cuñas, y entre medio van trozos de revestimiento lisos. Pero las cuñas, que es donde va a ir el perno, ustedes ven que tienen hoyitos ahí. La idea es que la cabeza del perno quede metida dentro de ese hoyito, porque si no, las bolas de acero las van a romper la cabeza del perno. Por lo tanto, típicamente las cabezas de perno no se ven, van metidas adentro de estas cuñas, ¿no es cierto? Y salen hacia el otro lado, donde se apretan con una tuerca. Pero entre dos cuñas
queda atrapado un pedazo de revestimiento. Así se van fijando en todo el diámetro, en todo el perímetro, perdón, la posición del revestimiento. Y hay muchos tipos de formas y, por supuesto, los fabricantes se dedican a estudiar, ¿no es cierto?, las mejores formas y se prueban en las plantas y se juega un poco para encontrar cuál es el más apropiado para una determinada faena. Con respecto al material, el acero dura muchísimo más que su competidor, que es la goma. Pero tiene un problema el acero. El golpeteo incesante de las bolas o barras de acero contra la pared genera mucho ruido. El peso de los revestimientos es bastante más grande y hay que utilizar tecles y grúas para moverlo, etc. Son de mayor peso. Y son caros. El revestimiento de goma tiene mucho menor desgaste por corrosión, porque el agua no los ataca, es más liviano, por lo tanto, mucha facilidad de cambio, es más barato y amortigua mucho el ruido. Esas son sus grandes ventajas. Su desventaja principal es que duran menos, se rompen más seguido, por lo tanto hay que parar el molino más seguido a cambiar revestimiento. Detener la operación es el peor enemigo de la operación, ¿cierto? Porque se pierde mucha plata cuando el molino está detenido por el tonelaje que se deja de procesar. Por lo tanto, todavía sigue siendo mayor el uso de revestimientos de acero, producto de que aunque son más caros, aunque hay más ruido, aunque son más difíciles de cambiar, duran mucho más y por lo tanto se prefiere. Estamos hablando de meses de diferencia entre uno y el otro. Por lo tanto, se prefiere el acero como revestimiento. Bien, vamos a proceder, una vez que ya hemos establecido cómo dimensionar estos molinos convencionales, cómo calcular sus requerimientos de energía y de acero, vamos a ver los circuitos que existen. Y como vimos al principio de este capítulo, dos de las tres líneas de circuito actualmente en uso son con molienda convencional. Son las que vamos a ver ahora. Existen dos variantes en operaciones. La convencional en 2 etapas y la molienda unitaria. El primer circuito, el de mano izquierda de cuando vimos los tres juntos, de 2 etapas, es el diagrama clásico de molienda. Fue el proceso estándar por muchos años. Yo diría que hasta los años 80, 1980, hasta esos años, fines de los 70, prácticamente todas las plantas tenían este diagrama de flujo. Molienda en 2 etapas. ¿Cómo era? Después vuelvo a esta página. Así, fundamentalmente. Un molino de barras como primera etapa y luego molinos de bolas como molienda secundaria. Si ustedes se fijan, y vamos a explicar por qué, el molino de barras, en este caso, en circuito abierto. El mineral entra, sale y se va. Y el molino de bolas, en cambio, en circuito cerrado inverso. Se clasifica primero y después se muele. ¿Por qué inverso? Porque el molino de barras ya produce finos. Entonces, ¿para qué vamos a meter esos finos en el molino de bolas? Los sacamos clasificando primero. ¿Por qué se hace este circuito de esta forma? ¿Y por qué, por ejemplo, 1 a 2? Porque los molinos de barras son más grandes que los molinos de bola y los típicos circuitos son 1-1, o sea, un barra seguido de un bola, el más típico 1-2, un barra seguido de 2 bolas, e incluso hay de 1-3, un barra seguido de 3 bolas. Eso va a depender fundamentalmente de la disponibilidad de los molinos y de los requerimientos de cada mineral en particular. Pero ¿por qué de esta forma? ¿Por qué primero el barra y en circuito abierto y por qué después el bola en circuito cerrado? Aquí viene la explicación. En un molino de barras como el que dibujo ahí arriba, exageradamente grande, un montón de barras con partículas de mineral atrapada, el mineral ve difícil su avance hacia la salida porque va quedando atrapado entre medio de las barras. Y eso permitió
llegar a la conclusión de que en el molino de barras hay una molienda preferencial de gruesos. ¿Cómo se supo eso? No es que se metiera alguien a mirar adentro del molino, sino que se hizo sencillamente con muestras. Si tenemos una granulometría de tamaños 1 a n y en su distribución granulométrica de la alimentación tiene fracciones de todos esos tamaños, F1, F2, F3 hasta Fn, y toman una muestra del producto, van a ver que típicamente el primer tamaño y el segundo tamaño, en muchos casos, y a veces hasta el tercero, desaparecen, no aparecen en el producto. Se acaban las partículas de ese tamaño. Sí hay de todos los demás. Por lo tanto, hay molienda preferencial de grueso. Se acaban los gruesos. El problema es que como hay menos superficie de contacto y por lo tanto menos puntos de impacto, la razón de reducción es baja en un molienda de barra. Típicamente no más allá de 6 y muchas veces ni siquiera, muchas veces es del orden de 2 veces y media, 3 veces, o sea, es muy parecido a un chancador en ese sentido como razón de reducción. Por lo tanto, dado que muele gruesos preferentemente, pero que no produce una molienda muy completa, muy eficiente, quedó destinado a molienda primaria. Pero como no muele bien, no tiene ni un sentido devolver mineral al molino de barra, por eso se usa en circuito abierto. Muele y hace desaparecer a los más gruesos, lo cual es bueno porque en los tiempos en que predominaba este circuito, los molinos de bolas eran más pequeños que los de hoy en día y por lo tanto no podían encargarse de moler, y las bolas de acero tampoco eran muy grandes, no podían encargarse de moler a los minerales más gruesos que venían del chancado terciario. Por lo tanto, era ideal que este molino de barras rompiera esos gruesos y después ir a un molino de bolas donde sí hay una molienda que es no preferencial. Si hacemos la misma prueba que con el barra, vamos a ver que en el producto del molino de bolas hay fracciones menores, pero hay de todos los tamaños que habían en la alimentación. Van siendo fracciones cada vez menores, pero existen. No hay una molienda preferencial, pero sí, por su gran cantidad de puntos de contacto, una alta razón de reducción por mayor superficie. Por lo tanto, quedan obviamente para molienda secundaria. Si lo pensamos en términos de razones de reducción, por ejemplo, típicamente en un molino de barra, ¿no es cierto? Vamos a tener una relación del tipo R igual a, va a venir de 1 centímetro, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de 10 milímetros, 10.000 micrones. Dividido por el producto típico de un molino de barra, 4.000 micrones. O sea, 10 dividido por 4. Eso nos da más o menos 2,5, en este caso exactamente, pero en general de ese orden, ¿cierto? ¿Qué pasa si hacemos esto mismo en un molino de bola? Aquí el producto, la alimentación, perdón, vendría a ser el producto del barra, o sea, 4.000. Pero lo que va a salir típicamente de 200 micrones. Entonces, 4.000 dividido por 200, 40 dividido por 2, 20. Es una gran razón de reducción. Entonces, la pega principal la hacía el molino de bola, pero el molino de barras ayudaba en forma primaria a eliminar las partículas más gruesas que tenían problemas para molerse en los molinos de bola en la época de la que estamos hablando. Entonces, vuelvo atrás un poquito y vemos entonces que obviamente el molino de barra en circuito abierto no tiene sentido devolverle mineral porque no lo va a poder moler muy fino, pero igual genera finos, por lo tanto, el molino de bola en circuito cerrado inverso para sacar los finos que produjo el barra o que venía de la alimentación o que produce el bolas y se clasifica y se saca. Este era el más típico de los circuitos. Tal como dice en este segundo párrafo, ¿no es cierto?, los problemas asociados a la molienda de barra, que vimos varios de ellos, así como el avance tecnológico de los molinos de bola, tanto en poder hacer molinos cada vez más grandes, como para poder también fabricar bolas de acero cada vez más grandes. En la época que se usaban estos circuitos, máximo se llegaba a bolas de acero de
5 pulgadas, hoy en día ya hasta 6 pulgadas sin problema. Los molinos de bola mucho más grandes, antes no se podían fabricar tan grandes y tenían problemas de transmisión, pero hoy en día con sistemas de transmisión, de molinos sin transmisión, sino que con sistema de campo magnético, ¿no es cierto? Se logran fabricar de muy gran tamaño. Por lo tanto, hoy en día ya son capaces los molinos de bolas de tratar mineral que viene del Chancao. Y por otro lado, surgió la molienda SAC, de la que hemos conversado poco hasta ahora, que vamos a seguir hablando más adelante, hizo que los molinos de barra fueran saliendo del sistema. Se ha ido limitando el uso de esta forma de molienda. Sin embargo, existe todavía, es de uso todavía frecuente en minerales de roca blanda, el cemento, por ejemplo. También en aquellas plantas antiguas que todavía tenían molinos de barras y molinos de bola, el cambio es más caro que lo que se gana en ventaja productiva. Por lo tanto, las faenas antiguas siguen teniendo estos circuitos. En Andina, por ejemplo, 3 líneas tienen barras bola. En El Salvador, todo Salvador tiene barras bola. En Chuqui, una de las concentradoras tiene barras bola. Y en las plantas que eran en AMI y que hoy en día pueden seguir siéndolo o ser mediana minería, siguen también teniéndolo. Por ejemplo, la planta del Soldado, de la Mil Soldado de Anglo American, también tiene circuitos con barras bolas, no toda la planta, pero una parte, no menor. Entonces, en general, este circuito ya no se implementa, pero los que lo tienen lo siguen teniendo y lo seguirán teniendo, por eso lo seguimos viendo. El segundo circuito de gran aceptación actual comprende una única etapa de molienda convencional de bolas, o sea, en la medida que fue posible hacer molinos más grandes y fabricar bolas de mayor tamaño, se pudo recibir mineral más grueso directamente del chancao terciario. Por lo tanto, se pudo hacer lo que se llama molienda unitaria. Esta sería la molienda unitaria. Aquí el mineral viene del chancao terciario, por lo tanto, no se puede usar circuito cerrado inverso. ¿Por qué? Porque esto que aparece dibujado aquí, esto que es un pozo, esto que estoy mostrando con el cursor, es un pozo de bombeo, o sea, hay una bomba aquí que va a impulsar esa pulpa a alimentar esto que son los clasificadores del sistema. Una bomba no es capaz de bombear eficientemente y sin dañarse mineral más grueso que, digamos, media pulgada. Por lo tanto, es muy arriesgado utilizar mineral que viene del chancao terciario para alimentar a un pozo y de ahí bombearlo. Por lo tanto, normalmente, como requiere molienda importante desde un principio, se usa un circuito cerrado directo. Se muele primero y después se clasifica. No lo dije, pero me imagino que ya se dieron cuenta que este equipo que está aquí dibujado, tanto en este circuito como en este otro circuito, son los clasificadores de los que vamos a hablar más adelante, los hidrociclones que ustedes ya vieron en clase auxiliar. Entonces, estos son los dos circuitos que existen. ¿Dónde existen molienda convencional unitaria? En en 2 líneas en Andina, en prácticamente la mayor parte de las líneas de molienda en la planta Colón del Teniente, en parte de Chuqui y en casi toda la minería mediana. Tienen ya más moderna, digamos, tienen molienda unitaria. Entonces hay muchos circuitos de molienda unitaria en el sistema. Bien, eso nos lleva ahora a ver el tercer componente de todo esto que vimos, que son los molinos semiautógenos. El concepto de la molienda autógena existe desde un principio. Sin embargo, no era factible, sino hasta el desarrollo de sensores para medir varias variables y sistemas de control. Estos molinos son muy difíciles de manejar manualmente porque son muy variables. Ahí estamos viendo 2 de ellos en una foto. Son
rotatorios, igual que los otros, son cilindrocónicos, pero en realidad la mayor parte es un cilindro igual. Solo hay que corregir un poquito el volumen por la parte cónica que está al principio en la boca, ¿no es cierto?, de salida. En el caso de la molienda autógena o semiautógena, el total o parte de la carga de bola es reemplazada por colpas del propio mineral como medio molienda. Cuando veíamos, y voy a devolverme un poquito, cuando veíamos el movimiento de la carga, ¿no es cierto?, en un molino rotatorio, y por ejemplo, esto que se eleva producto de la fuerza centrífuga no le ocurre solo al acero, le ocurre al mineral también. Por lo tanto, la caída de cuerpos no es solo del acero, también de las propias rocas. En consecuencia, cuando vamos a una molienda de tipo autógeno, uno puede decir, ok, usemos las propias colpas de mineral para moler al mineral. Usemos colpas del propio mineral como medio de molienda. ¿Cuál es el problema principal que se genera? El problema principal tiene que ver, ¿no es cierto?, con la masa. Dijimos que la energía que muele es la energía potencial, y esa dijimos que es igual a el factor de forma, lo voy a escribir así como alfa, ¿no es cierto?, porque no tengo el símbolo, alfa B, ¿no es cierto?, factor de forma en volumen, por el diámetro al cubo, el diámetro no del molino, sino que el diámetro de la bola, por ejemplo, lo vamos a pensar en términos del acero primero. Vamos a poner acero, diámetro, no, diámetro, sí, mejor para que quede claro, el diámetro de la bola, ya voy a usar la B, ¿no? Diámetro de la bola al cubo por la densidad del acero. Ahí tendríamos volumen por densidad, nos da la masa. Y esa, para que se transforme en energía potencial, hay que multiplicarla a su vez por G, la fuerza de gravedad, y por H, la altura de caída del cuerpo, ¿cierto? Esa sería la energía potencial de una bola de acero. Pero también es la energía potencial, ¿no es cierto?, de una roca. Pero ¿cuál es el problema que se genera? El factor de forma en volumen sí va a cambiar un poco, no va a ser pi sextos como sería en una bola de acero, no va a ser 0,5, va a ser 0,4, pero no cambia tanto. Lo que en realidad cambia es la densidad, ¿cierto? Porque en el caso de las bolas de acero, estamos hablando de una densidad, ¿no es cierto?, del acero igual a 7,8 toneladas metro cúbico. En cambio, si hablamos de las colpas de mineral y suponemos, para hacer fácil la explicación, que es un mineral de densidad 2,7, ¿cierto? La densidad de las colpas va a ser igual a 2,7 toneladas metro cúbico. O sea, harto más pequeña. En consecuencia, hay una pérdida de masa en la ecuación de la energía potencial que se traduce en claramente una menor molienda. Pero tenemos una gracia en esta ecuación que está allá arriba, ¿no es cierto? La gracia está en el hecho de que el diámetro está elevado al cubo, mientras que la densidad está elevada a 1. Por lo tanto, si yo pierdo en densidad al reemplazar las bolas de acero por colpas, yo la puedo compensar utilizando colpas más grandes que lo que eran las bolas de acero. Pequeños aumentos en el dB van a más que compensar
la caída en la densidad porque está elevado al cubo ese tamaño. Entonces, al sustituir bolas de acero por colpas de menor densidad, hay que alimentar con colpas de mayor tamaño, sobre 6 pulgadas, para mantener la moliendabilidad. Y eso es lo que típicamente se hace entonces en la molienda de tipo autógeno. Se agregan colpas de, digamos, 7 pulgadas, 6 para arriba, de hecho, que provienen ¿de dónde? Provienen del chancado primario. Por eso que vimos al principio que en esta tercera línea de molienda no se viene desde el chancado terciario, sino que se viene desde el chancado primario directamente. Y ahí vienen las colpas correspondientes. El tipo de molinos de los que se trata, al tener colpas de gran tamaño, obliga, como ya vimos, a utilizar molinos de descarga por parrilla para evitar que esas colpas se salgan y también a tener molinos de gran diámetro. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, el rango más típico de los molinos SAG actualmente, de 5,5 metros de diámetro a 12,8. Imagínense, 12,8, estamos hablando de prácticamente un edificio de 5 pisos. Ese es el diámetro de un molino semiautógeno o autógeno. ¿Dónde está la diferencia entre autógeno y semiautógeno? Bueno, que desgraciadamente, a diferencia de lo que ocurre con las bolas de acero, que uno le agrega la cantidad de toneladas que quiere, porque las compró, las tiene y las pone, las colpas vienen de la naturaleza, vienen de la mina y del chancado primario. Por lo tanto, se va a generar un problema de variabilidad de colpas, que vamos a ver, por supuesto, como ya estamos un poquitito en la hora, vamos a verlo en la próxima clase, la clase del jueves. Entonces, mirada de esta perspectiva, esta molienda semiautógena que reemplaza parte de la carga de bolas con medios de molienda, va a ir buscando solucionar esta variabilidad de colpas que vamos a analizar en la próxima clase. Ok, creo que es suficiente por ahora, no sé si hay alguna duda.